Este año celebramos el 50 aniversario de OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, y hemos querido destinar cada mes a una temática concreta y reivindicar una serie de derechos que tenemos todos los consumidores. Este mes de abril estamos dedicándolo a la ciberseguridad, a los ciberfraudes, cómo defendernos como consumidores, y en este caso hemos detectado que ha habido una acción muy pionera del Ministerio de Infancia y Juventud, y queríamos entrevistar al artífice de esta acción tan pionera, y estamos hablando del informe del Comité de Personas Expertas para el Desarrollo de un Entorno Digital para la Juventud y la Infancia. Y de hecho, bueno, pues tenemos el placer de tener en OCU, en nuestra sede hoy, al artífice, como decíamos, que es el secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, don Rubén Pérez Correa. Bienvenido, don Rubén, y muchísimas gracias por pues pasar un ratito con nosotros y con todos los consumidores que queremos saber más sobre este informe y cómo ha surgido la iniciativa. Hemos podido leer un informe que es larguísimo, amplio, en el que han participado muchísimas personas muy relevantes, e impulsado, como decimos, por el Ministerio y por ti, secretario, en concreto. Y nos gustaría saber, en primer lugar, si existió mucho debate entre los diferentes perfiles, las diferentes personas que participaron, o si había un consenso y un punto de partida más o menos común. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirnos acompañarnos en este 50 aniversario y poder hablar de algo que para nosotros transversalmente tiene que ver con ámbitos de consumo, porque todos somos potenciales consumidores digitales, ¿no? Efectivamente, dentro de la estrategia que se marcó el Gobierno y fue un anuncio del propio presidente, ¿no?, en la propia ceremonia y en el debate de investidura, ¿no?, la necesidad de proteger a nuestros menores en los entornos digitales ante todas las alertas que íbamos recibiendo, pues de múltiples esferas, ¿no? Pues los propios educadores, los propios padres y las madres, obviamente también los pediatras, los psicólogos. Algo pasaba con los entornos digitales y los menores, ¿no? Y dentro de esa estrategia establecimos como Gobierno la necesidad de tener una ley, se discutía si orgánica, integral, una ley que por lo menos tuviera esa capacidad de blindar determinados derechos de protección de la infancia y sobre todo adecuar los contenidos digitales a las franjas de edad, que es algo que obviamente, pues por ejemplo, en la televisión generalista ya se hace desde hace muchos años, ¿no? Nosotros como Ministerio sí que entendíamos que más allá de esa ley, que para nosotros era muy importante, teníamos que acompañarla con... Hay muchos informes que ha hecho el tercer sector, que han hecho entidades, que han hecho colegios profesionales sobre el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías en la infancia, la adolescencia y los jóvenes, pero nosotros entendíamos que teníamos como Gobierno que tener un informe de personas expertas, ¿no? Y en ese sentido el Ministerio propusimos al conjunto del resto de los ministerios acompañar esa ley de un informe con 50 personas. Nos parecía un número suficientemente significativo. Los grupos de expertos siempre son pues muy complejos porque hay 50 personas expertas de muchas cosas, con muchos criterios, y obviamente el debate ha sido muy, muy largo, ¿no? Pero entendíamos que el debate tenía que llegar, si no a un consenso en algunos aspectos, sí a una síntesis, que es un elemento que para nosotros es muy importante, ¿no? Hay gente, y esto está pasando en el ámbito educativo, ¿no? Hay gente que está abogando ante los riesgos que tienen los entornos digitales porque desaparezcan, por ejemplo, los entornos digitales del ámbito educativo, pero hay otra gente que dice que hay una cuestión que también son los derechos digitales y no podemos hurtar a un menor que está desarrollándose en una sociedad como esta de conocer también los entornos digitales como elemento educativo, elemento de información o elemento de ocio, ¿no? Claro que fue un debate muy, muy potente en el que nosotros sí que siempre hemos querido ser facilitadores. El gran trabajo lo han hecho los expertos, ¿no? Yo como secretario de Estado lo que he sido un poco el secretario de actas y poco más, ¿no? Y que obviamente tenemos un documento muy potente que no solo permite ahora la acción política del Gobierno. Esto vale para un ayuntamiento pequeño cuando diseña pues, su programa de verano, desde un campamento digital o un campamento de verano, hasta una comunidad autónoma cuando tiene que decidir los reglamentos de convivencia escolar y lo que tiene que ver con el uso de pantallas o los móviles, que hoy en día son un elemento de cronificación del ciberbullying. Pues creo que es un informe obviamente muy discutido, muy debatido, con muchos consensos que cristalizan en 107 medidas que valen para todas las administraciones y que creo que va a tener un desarrollo mucho más allá de la propia ley que ha desarrollado el Gobierno. Creo que esto vale para que la sociedad civil y sobre todo las administraciones públicas pues tengan una hoja de ruta clara en la protección de los menores en un entorno tan grande y tan difícil, ¿no? Eso que siempre se dice de poner puertas al campo, ¿no? Sí. Como son los entornos digitales. O sea, que sería como una especie de guía, ¿no?,
práctica que sería fácil implementar, pero ¿qué consideras entonces para que tenga éxito y para implementarlo haría falta algún elemento clave, algo que pudieras decidir? Hay que hacer esto y esto para poder implementarlo fácilmente, lo que tú comentas, desde los campamentos a un ayuntamiento, y que todos más o menos sepan. En primer lugar, para nosotros es acabar con ese mantra de que es difícil regular o de que no se puede. Yo lo he escuchado siempre, ¿no?, en estos meses de debate, lo de, como decía, no, es que Internet claro, es una cosa muy grande de poner puertas al campo. Esto no funciona así. Internet son contenidos audiovisuales, Internet son contenidos de todo tipo que tienen que estar adecuados a franjas horarias, a capacidades madurativas y sobre todo a niveles de protección en un entorno donde estamos generalizando muchas veces tipologías de violencias digitales como si fueran normales, ¿no? Pues lo que ahora hablamos del ciberbullying o lo que hablamos de los troles que nos entran en redes sociales con insultos, con amenazas, es decir, esto no lo vamos a normalizar y desde luego un ministerio con una visión de infancia no lo vamos a tolerar. Y que la gente que sepa que la violencia física tiene una equivalencia en la violencia digital y que por lo tanto tenemos que prevenirnos y tenemos que tener una regulación. Para nosotros el informe también lo que pone son determinados contenidos que son accesibles en determinadas franjas de edad. El tiempo de exposición a pantalla. Son recomendaciones en muchos casos. Pero creemos que, por ejemplo, lo puede desarrollar una familia. Saber que a un bebé de pocos meses no tiene que tener ningún tipo de contenido digital. Las pantallas, el desarrollo madurativo, la plasticidad del cerebro y lo que es también la visión y lo que es el propio sistema de visión, pues puede quedar seriamente tocado. Pues eso creo que en este país ese debate no existía, ¿no? Nosotros habíamos visto ya en estos meses que ya se vendían incluso dispositivos, brazos para colocar en el carrito de bebé y poner los móviles. Pues eso la ciudadanía tiene que saberlo, que desde el punto de vista de la propia medicina, ¿no?, de lo que te puede decir un pediatra, de lo que te puede decir un psicólogo infantil, pues eso es una auténtica barbaridad. Y lo tenemos que asumir desde el punto de vista que llevaban muchos años diciéndonos los colegios profesionales que teníamos que tomar medidas, ¿no? Hay medidas de todo tipo, hay medidas obviamente, no solo son medidas alarmistas, ¿no?, porque nosotros lo que no queremos evitar es que haya un miedo a lo tecnológico, a lo digital. Nuestra propia entrevista va a ser emitida en un entorno digital en el que mucha gente va a acceder a información que le va a facilitar el proceso de crianza. Y nosotros queríamos ser muy francos en esto, ¿no? Vamos a estar en una sociedad digital, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y obviamente tiene sus riesgos, los ámbitos digitales en lo escolar o en lo educativo o en lo laboral tienen sus riesgos, pero nosotros lo que tenemos como gobierno es una responsabilidad de legislar. Y también ponemos en el informe, y creo que es una cosa muy, muy sincera y muy avanzada, pues experiencias de éxito, porque las hay también, porque hay administraciones que ya han hecho cosas, porque hay ámbitos educativos donde ya se han hecho cosas, porque hay experiencias también de otros países que podemos incorporar, ¿no? Hay países que ya han hecho sus informes de expertos hace tiempo como Francia y hay realidades de países que decidieron digitalizar el 100% de su ámbito educativo como Dinamarca. Recientemente el ministro de Educación en un encuentro en Bruselas nos decía que se han dado cuenta que digitalizar al 100% es tan erróneo como pensar que un colegio puede ser 100% analógico, que lo que tenemos que interactuar con las dos realidades en un ámbito de protección a la infancia. Muy interesante y muy lógico lo que estás contando, efectivamente. Hablabas ahora, citabas que existían unos artificios para poner en el carrito de bebé, ¿no?, y que está obviamente totalmente contraindicado pantallas para niños menores, pero ¿qué ejemplos más, y leyendo este informe es muy interesante, crees que los adultos, ejemplos malos, nocivos, los adultos con su comportamiento están dando a los pequeños? Hablamos mucho de los menores, pero los adultos luego estamos todo el día con los dispositivos. ¿Cómo hacemos o qué ejemplos, cómo evitarlo? En primer lugar, no criminalizar ni a la adolescencia, ni a los jóvenes, ni a los niños, no pensar que son una especie de seres que quieren todo el rato el móvil, sino que forma parte de patrones sociales que nosotros también hemos construido, ¿no? Una de las cosas que nos ha gustado mucho es que entre las 50 personas expertas hemos incorporado al Consejo de Participación Infantil y Adolescencia, es decir, hay un consejo que depende y organiza la Dirección General de Infancia de nuestro ministerio, que está formado por niños, niñas y adolescentes, que se llama el CEPIA, que analiza las políticas públicas. Y los hemos incorporado también, hemos querido que no fuera solo la visión de grandes expertos, de profesores académicos, de las propias AMPAs, de las propias federaciones educativas de los sindicatos. Hemos querido que también estuvieran los niños presentes, ¿no? Y una de las cosas que nos decían, y es una visión muchas veces
que nos golpea nuestro adultocentrismo que tenemos siempre, sobre todo las administraciones públicas, nos decían, claro, estamos hablando de que los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes sobre todo, porque son las franjas en las que se le da ya el primer dispositivo, no estemos con los móviles en el aula o en el comedor, pero luego las educadoras del comedor están en el móvil. El profesor, mientras está en el aula, coge el móvil. Ellos mismos decían, hagamos un pacto intergeneracional también en el uso de las tecnologías, claro, en determinados ámbitos, ¿no? No vale nada decir que los chavales no saquen el móvil en el aula si el profesor está cada 5 minutos con el móvil, ¿no? Y esto pasa, y nos lo dicen, y es evidente. Pero sobre todo que no culpemos a las familias de varias realidades. Es decir, no es lo mismo la figura de los entornos digitales para familias en situación de exclusión social, donde los recursos de ocio, donde la posibilidad de la crianza y los tiempos de crianza son más difíciles, que una familia con más recursos que puede dedicar a programar y organizar ocio, que no tienen jornadas laborales extenuantes y que se prolongan más allá de las 40 horas. Es decir, no son lo mismo y por lo tanto también las realidades son divergentes. Y no podemos culpabilizar a las familias, sino que lo que tenemos que hacer las administraciones es legislar. Y tenemos que hacer leyes que en primer lugar alerten y que obviamente dentro del proceso de crianza tomemos decisiones los adultos, pues evidentemente más de 5 horas con un móvil o como pone el propio informe, ¿no? Determinadas franjas de edad, el número de horas que se recomienda y que los accesos sean lúdicos, educativos y pensados sobre todo para determinadas realidades, pero la administración tenemos que legislar. Si hemos detectado que el scroll infinito que nos dan algunas aplicaciones donde vemos a niños que están horas y horas pasando vídeos, muchas veces de contenidos no adecuados a su edad, pues tenemos que regular el scroll infinito. Eso lo hemos puesto nosotros encima de la mesa como un elemento que puede ser adictivo. Si vemos que está habiendo acceso a pornografía no buscada por menores, que los primeros accesos se dan entre los 9 y los 11 años, pero no buscados por los menores, sino a través de plataformas de juego, a través de elementos en los que la pornografía le llega sin que el menor lo busque. Pues tenemos que buscar un mecanismo de que haya un filtro y que haya una penalización desde el punto de vista de que se está distribuyendo material pornográfico a menores de edad. Y todo eso puesto encima de la mesa, en primer lugar nos obliga a las administraciones a legislar. El Gobierno lo ha hecho con esta ley y, en segundo lugar, hacer también pedagogía desde el punto de vista de la práctica pública, ¿no? Tenemos que hacer escuelas de padres, tenemos que meter en el diseño del currículum educativo los entornos digitales, los riesgos, tenemos que explicarle a los padres las competencias digitales. Yo estoy muy en contra de este concepto de nativo digital, porque un nativo digital es una realidad, pero lo que tenemos que es adquirir competencias digitales y esos mecanismos tienen que darse de la intervención pública. Nosotros no tenemos ninguna duda, y no solo del Gobierno, ¿no? Sino también, como digo, pues de las comunidades autónomas cuando diseñan sus programas educativos, cómo orientan sus servicios sociales para detectar casos de violencia digital, cómo orientamos nuestros sistemas sanitarios para que dentro del programa de identificación de los patrones del niño sano se incluyan también posibles adicciones digitales, lo que le llaman ahora adicciones sin sustancia, y todo eso es un combo que sobre todo quitar esa ansia que le damos muchas veces a las familias, no, que la culpabilidad de los padres que le dan o que le ponen un móvil a los 12 años a sus hijos, ¿no? O que le abren una cuenta de Instagram los propios padres a menores de edad y a chavales incluso por debajo de la edad en la que pueden ceder sus datos de manera consciente, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que decirle a los padres que eso no puede ser. Tenemos que ponerle encima de la mesa pues herramientas también para que la coeducación digital sea participada por las administraciones públicas. O sea, identificando también las diferentes realidades que existen, que es un punto clave. No todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene el mismo tiempo para educar, el ocio, para llevar a sus niños a jugar al fútbol, al tenis. Ese punto es muy interesante. Y hablabas ahora de la educación a los padres, la coeducación. ¿Este informe y esta norma, el proyecto de ley, plantea algún plan formativo en general y en particular? Quizás para nosotros no voy a decir la gran esperanza porque la ley en sí es una esperanza y creo que va a ser una realidad en el trámite parlamentario que está ahora mismo en proceso de aprobación, ¿no? Es que la propia ley desarrolla una estrategia nacional de entornos digitales y menores, donde ahí se puede desarrollar muchísimas políticas públicas que ayuden a las familias a transitar en el mundo digital, ¿no? Que ayuden a muchas familias a cuáles son incluso las tipologías de dispositivos. No es lo mismo un móvil, que obviamente en edades muy tempranas pues es un riesgo porque el móvil se utiliza de manera individualizada, no tutelada por un adulto, se puede encerrar en una habitación con el móvil y nosotros no saber qué está pasando, que un ordenador portátil, que también es un entorno digital, que se coloca en el salón de casa y donde se accede a la información con un adulto, ¿no? Creo que la estrategia nacional nos pone
en una realidad pues de conocer el mundo digital sin miedo, ¿no? O sea, si le preguntamos a muchos padres lo que es la inteligencia artificial, pues estamos preocupadísimos por si se usan pues imágenes de nuestros hijos manipuladas, como ha pasado por desgracia en el caso de las alumnas del centro escolar en Badajoz, ¿no? Pero cuando le decimos que el entorno digital también tiene una realidad, que por ejemplo en este caso la inteligencia artificial lo que hace es permitir que los sistemas de salud tengan un sistema preventivo a la hora de enfermedades, que la inteligencia artificial es cuando llamamos a un teléfono de atención al cliente, es decir, que la inteligencia artificial ordena nuestra sanidad, ordena nuestra educación, y le quitamos también un miedo a muchas familias. Y creo que en ese sentido que es un avance muy, muy interesante que podemos hacer, la propia estrategia nacional que sirva para una formación y capacitación digital del conjunto de la población. Perfecto. Hablamos también ahora del problema del el acceso a la pornografía en edades muy tempranas. ¿Creéis, habéis detectado a través de este informe, de este comité, que los padres y las madres son conscientes realmente de que ese peligro está en todos los estratos sociales, en todos los colegios, independientemente del poder adquisitivo y de la tipología de familia? ¿Creéis que somos conscientes? Bueno, en el año y pico que llevamos como ministerio, creo que no somos conscientes de la situación, obviamente, de todas las violencias que tronzan a la infancia en este país. Algunos datos se van conociendo a través de encuestas, pero incluso cuestiones que se tienen como normalizadas en el proceso de crianza son tipologías de violencia que obviamente tenemos que identificar y hacer pedagogía común como país para que se entienda que esto está tronzado. Creo que no somos conscientes de los riesgos de las violencias sexuales que se están dando de manera muy generalizada, ¿no? Es cierto, hay un aumento muy importante del 105% más en los últimos 5 años de casos de violencia sexual protagonizada por menores. Ahí puede ser un indicador de que hay más conciencia por parte de la gente y por lo tanto hay mayor número de denuncias. Pero creo que tenemos que ser conscientes de que el debate no es un debate sobre pornografía. Eso es otro debate muy legítimo que se puede tener en muchos. El debate para nosotros es absolutamente ineludible y es que los contenidos pornográficos no deben de ser accesibles a menores. Es como, yo siempre hago el mismo símil, ¿no? Pues no, el debate no es, bueno, a ver si mi hijo en vez de fumar tabaco negro, que es más malo, pues fuma tabaco rubio. No, es que el debate es que los menores no pueden fumar. Eso es. Exactamente igual que el alcohol. Pues asumamos que hay un riesgo en el proceso educativo, en cómo entienden los menores la sexualidad, además en un contexto de profunda desaparición de los contenidos de educación sexual en los currículums educativos, por una conciencia muchas veces conservadora o proteccionista que nada tiene que ver con los derechos de la infancia. Los menores tienen derecho a educación sexual porque van a transitar en su proceso de formación también con esas realidades. Pues nosotros tenemos que ser conscientes de que hoy en día la pornografía llega a través de mecanismos mucho más fáciles que son los entornos digitales, hasta ahora sin ningún control. Y no es una cuestión que haya puesto encima de la mesa este gobierno, sino que la alerta ya venía de los colegios de pediatras, la alerta ya venía de los colegios de psicólogos, la alerta ya venía de los colegios de educadores sexuales que nos han dicho durante mucho tiempo, y todas esas alertas confluyen en una ley que lo que quiere es que proteger, acompañar en el proceso de crianza y establecer un filtro absoluto, y luego cuestiones que se habían normalizado, como que adultos se pasaran por menores en redes sociales, contactaran con menores a través de estas plataformas. Hemos puesto una ley que lo que cambia es el Código Penal, para que cuando luego se produce un hecho de violencia sexual o un hecho delictivo, las penas sean mayores para ese tipo de personas que transitan en los ámbitos digitales, camuflados sin ningún tipo de pudor, y que luego, obviamente, se producen esos casos. Creo que en el caso del Estado español vamos a ser el primer país europeo que legisle eso de una manera muy dura. Europa está viendo lo que estamos haciendo el gobierno, en este caso, en los entornos digitales. Hemos hablado ya con gobiernos que nos han pedido asesoramiento al gobierno español, porque en esto somos muy avanzados, y creo que desde luego es un trabajo encomiable que hemos liderado nosotros, el Ministerio de Justicia y Transición Digital y otros ministerios. Precisamente lo que pone son las barreras para que no exista ese contacto, ese acceso, y sobre todo que los contenidos sean adecuados a la capacidad madurativa de los menores. Muy importante eso que comentas de que estén pidiendo opinión, ¿no? y consejo a otros Estados miembros, porque claro, ahí sí que lo de Internet no puedes poner puertas al campo, ahí sí que funciona, porque si estamos aquí legislando y cambiando el Código Penal, pero entran ese tipo de grooming, ¿no? Es este tipo de actividad que has comentado ahora mismo, de Asia o de Estados Unidos, incluso fuera del entorno europeo, pues correcto. Claro, con lo cual es muy importante que seamos pioneros, y os damos la enhorabuena desde OCU y estamos viendo que por hay esta avances, iniciativa. Que hay avances, porque Europa
sí que pues nos ha dicho, pues voy a legislar esto, ¿no? Por ejemplo, la determinación de edad para los entornos digitales, ¿no? Que se sepa fehacientemente que el que accede a esos contenidos es una persona mayor de edad, ¿no? Pues no había casi nada avanzado, tanto en la directiva de la DSA o en otras directivas europeas, pues sí que no existía. Pero, en cambio, al llegar esta ley a Europa y devolvernos, dice, pues esto, más que legislarlo vosotros, lo voy a legislar yo y lo vamos a hacer porque consideramos que es una urgencia en el debate legislativo europeo. Y eso lo ha abierto el Estado español colocando ese debate de tenemos que legislar, así como estamos también siendo muy activos en las multas y en las cuestiones que tienen que ver con comparar a determinadas prácticas del sector tecnológico y obviamente no solo a través de la multa, sino también la propia legislación, pues impedir ese tipo de prácticas. Claro, de eso te quería preguntar ahora, de la verificación de edad, porque hemos leído en el informe que no están funcionando los cuatro sectores, ¿no? Los sectores tecnológicos, telecomunicaciones, las redes sociales, y realmente es fácil, ¿no? Eludir esa edad y mentir. Entonces, desde el Ministerio, ¿cómo planteáis? Es decir, has citado multas, ¿cómo estáis intentando poner coto a esos incumplimientos de la edad? Bueno, el debate también, cuando se abrió el debate sobre la necesidad de la ley, nosotros aportamos la necesidad de ese grupo de expertos y ese diagnóstico, y también se aportó la necesidad de una herramienta de verificación de edad, ¿no? En aquella altura se hablaba con la Agencia Española de Protección de Datos, que hablaba de un modelo que llevaba ensayando ya varios años, de una especie de cartera digital. Estos días estamos conociendo que podemos tener el DNI en nuestros dispositivos móviles, pues utilizar el concepto de cartera digital para poder verificar a través de esos elementos de verificación de edad que ya compone el DNI o otros elementos, pues poder tener una identificación fidedigna, ¿no? Bueno, el sector tecnológico propone otras muchas cuestiones, hay un debate muy interesante, ¿no? Hay empresas tecnológicas que lo que nos proponen es que la verificación de edad se produzca en el dispositivo pues previa acceso a la tienda de adquisición de apps, ¿no? Pues que en el que tú, si accedes a la tienda donde tú puedes descargarte los aplicativos, pues que ya hayas verificado la edad. Por lo tanto, todo lo que está allí dentro tiene que ser accesible a la persona que en este caso es mayor de edad, ¿no? Transición Digital está trabajando en una herramienta que está en la fase beta. Precisamente se hablaba de una especie de cheques que verifican edad. Con esos cheques tú puedas acceder a determinados contenidos, obviamente con la privacidad absoluta, que simplemente se produzca la verificación de edad y no se produzca un recogido de datos, y eso está trabajando codo a codo con la Agencia Española de Protección de Datos. Y lo que es cierto es que hay un diálogo muy potente ahora mismo entre el sector tecnológico y el gobierno por establecer un elemento de verificación de edad, ¿no? La autorregulación se ha demostrado que no funciona. Yo creo que vosotros lleváis muchos años, todos, sí, muchísimos años, creo que 50 años denunciando que eso pues como digo yo, la autorregulación es un unicornio. Total. Le podemos llamar, pero es un unicornio y yo creo que no existe. Sí es cierto que algunas empresas han regulado o se han regulado o han tenido un código deontológico, o incluso algunas empresas han sido conscientes de que así como la responsabilidad social corporativa pues es reciclar bien tus residuos, tener una política de compromiso con el medio ambiente. Hay empresas que ya empiezan a ver que la protección de los derechos de la infancia también es una responsabilidad social corporativa, también es una parte de lo que tú le das a la sociedad. Entonces hay empresas que ya lo han hecho hace muchos años, que es más difícil que se cuelen contenidos de carácter inadecuado para los menores en sus plataformas, que tienen elementos de verificación de edad, que tienen elementos de control parental, pero sabíamos que la autorregulación no funcionaba. Entonces nosotros sí que hemos conseguido en el propio anteproyecto de ley, y esto ha sido un empecinamiento de nuestro ministerio, de nuestra ministra Sira Rego, de que ya toda la comercialización de dispositivos en España ya tenga un control parental por defecto. ¿Esto qué significa? Pues que rompemos también la brecha digital, que existe sobre todo con nuestros mayores, que son una parte muy sensible de los que cuidan a nuestros hijos, que son nuestros padres. Tenemos a miles de abuelos por las tardes cuidando niños. Muchas veces los abuelos, pues en un minuto de la merienda le dejan el móvil, el iPad, pero en la brecha digital, para poder poner los sistemas de verificación de edad, acceder al aplicativo, buscar en la configuración, pues es una brecha muy importante que hay, ¿no? Pero si los dispositivos que comercializamos por defecto ya traen ese control parental, nos ahorraremos muchos disgustos, nos ahorraremos muchas situaciones de violencia, muchas situaciones de peligro para nuestros menores o muchas situaciones de contenido que no son adecuados. Eso que lo ponga la ley es un avance importantísimo. Todo el mundo dice, no, pero es que la verificación de edad se puede desactivar. Se puede desactivar, pero ya es una responsabilidad de quien la desactiva. Pero sí que creemos que el efecto de que esté por defecto en los dispositivos que se comercialicen a partir de la aprobación de la ley es un hito histórico y muy potente para la protección de los menores.
La industria de este sector no es muy pro, como estamos comentando, pero ¿cómo creéis, aparte de esto que estás diciendo, de que hay algunas empresas que sí lo ven como una parte de RSC, saben que hay que devolver a la sociedad, incluso quizás es una forma de blanquear, ¿no? O de ganar clientes si entran en hacerlo bien, ¿no? Con las propuestas que estáis haciendo. Y aparte de esto, del RSC, ¿cómo creéis que desde el Ministerio podéis incitar e influir para que piensen que esto realmente es bueno para la sociedad, pero para ellos también como negocio? Claro, después del debate previo, ¿no?, de la autorregulación, ¿no?, que nos decía el sector, había un sector que decía corregulación, es decir, que la administración regule normativamente y que ellos también regulaban, pero el debate básicamente estaba en la autorregulación, ¿no? Es muy curioso, y esto cualquier ciudadano lo puede comprobar, en el momento que se aprueba la ley en Consejo de Ministros, queda aún el trámite del Congreso de los Diputados y la aprobación, obviamente, de los 176 votos que son necesarios para aprobar una ley, y en esta legislatura con mayor dificultad. En el momento que esa ley se hace pública en el Consejo de Ministros, yo recuerdo que en esas semanas empresas muy significadas del sector del ocio tecnológico empezaron a llenar las ciudades y los medios de comunicación y páginas enteras en medios de prensa escrita de escuelas de padres, de elementos de verificación de edad, de cuentas para adolescentes. De repente todo el sector era, todos como secretario de Estado recibíamos un montón de cartas del sector tecnológico diciendo que querían enseñarnos qué bien lo hacen ellos. De repente todo el mundo se ponía las pilas. Pero esto no pasaba cuando no había una ley aprobada en el Consejo de Ministros. Hasta que viene una ley aprobada por el Consejo de Ministros y hay un debate social, durante muchos meses hemos hablado de esto, ¿no? Hemos hablado de los dispositivos móviles de los menores, la pornografía infantil, el ciberbullying en los centros educativos, que aflora sobre todo en chicos y chicas con discapacidad, lo que hemos visto recientemente con agresiones grabadas en vídeo a un chico con discapacidad, que ha generado solamente un castigo de 5 días, que es una auténtica aberración desde el punto de vista de lo que es un delito de odio para nosotros. Entonces, en esa dinámica tan de magma social, de repente aparecen las autorregulaciones del sector. Por lo tanto, no hubo autorregulación. Lo que hubo es, me voy a poner al día, porque esto que viene para quedarse. Y es ley, es ley. Obligación. Entonces, creo que esa es para nosotros la demostración. Y es cierto que hay empresas que pueden intentar blanquearse, pero nosotros, digamos que el interés final de por qué una empresa pone un filtro para que un menor no acceda a pornografía, para nosotros hay una cuestión por encima del interés de esa empresa, en si lo hace porque le interesa económicamente o por blanquearse. Por nosotros hay una cosa que es el interés superior del menor, y es que al final conseguimos que no acceda a contenido pornográfico, que es para nosotros el objetivo final para una crianza respetuosa y sobre todo para un desarrollo madurativo acorde a lo que son las necesidades de la infancia. Muy bien, muy interesante. 2 cosas más y te liberamos, secretario de Estado, que sé que tenemos muchas cosas que hacer. En cuanto el entorno, otros países, has comentado que somos pioneros, y es verdad, y que están llamando para ver cómo ellos pueden hacerlo. ¿Cómo está la situación en los países del entorno? ¿Algo destacable? Yo creo que además de ser un debate europeo, ¿no?, en el propio comité de expertos hemos tenido a un eurodiputado italiano que preside la Comisión de Infancia y de Entornos Digitales del Parlamento Europeo. Hay un movimiento muy importante, ¿no? El Reino Unido está planteándose también regulaciones muy parecidas. El gobierno francés había también encargado a un comité de expertos que elaboraran un informe. Es cierto, se publicó unos meses antes, creo, que la propia aprobación del anteproyecto de ley. El informe del gobierno francés eran 4 personas expertas, ¿no?, algo muy habitual en la Asamblea de la República de Francia, que es, pues, grandes expertos elaboran documentos pues técnicos o documentos de orientación legislativa del gobierno francés, pero está muy centrado en la parte sanitaria, es decir, en el impacto que tiene en el tema de las adicciones, en el tema de la salud mental, que no hemos hablado, pero es para nosotros una de las piedras angulares del problema que tenemos con los entornos digitales de los menores. Pero nosotros sí hemos querido que el informe fuera mucho más allá, que hubiera desde educadores, creo que fueron 7 o 8 grupos de trabajo de diferentes casuísticas. El gobierno francés estaba muy interesado también en la legislación. Hemos hablado hasta ahora mismo está en funciones, ¿no?, pero con el gobierno portugués, con la Secretaría de Estado del Ministerio de Juventud, que también tiene configurado el gobierno portugués, que estaban también muy interesados en el desarrollo normativo, pero nosotros ahora hemos conseguido que el foco ya esté elevado en Europa. Se está hablando en Europa del reglamento de la IA y cómo tiene su impacto también en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Se está hablando de las verificaciones de edad, y creo que eso es un buen elemento de trabajo, ¿no?, sobre todo para no cometer errores
En algunos países ya se intentó un elemento de verificación de edad que se tuvo luego que llevar atrás. En el caso de Italia creo que fue uno de los países que lo intentaron. Y creo que es importante que avancemos en buenos pasos que sirvan también para el conjunto de las políticas europeas, ¿no? Un ámbito muy importante y para nosotros es que la ley ha ido a Europa y la ley prácticamente ha venido como la hemos mandado nosotros, ¿no? Europa se ha dado cuenta de que esto pues ahora mismo era un terreno en barbecho y que había que cultivar una política de protección en la infancia, y creo que en los próximos meses vamos a tener buenas noticias en el ámbito del desarrollo normativo europeo. Estupendo, nos alegramos. Y ya para finalizar, el proyecto de ley que se ha aprobado recientemente en el Consejo de Ministros incorpora 2 delitos, el grooming y deepfake, si no me equivoco, en el Código Penal. Es decir, hasta ahora, esto significa que hasta ahora estas 2 actividades ilícitas no existían, se podía hacer y no había penalización. El grooming en sí, claro, hacerse pasar por un menor en un entorno, pues lo que puede ser un juego habitual de menores, ¿no? Si obviamente no había un delito, pues simplemente pues que estoy trampeando mi identidad, ¿no? El problema es que cuando se produce un delito, hemos conseguido que sea un agravante, ¿no? Es decir, si tú te has hecho pasar por un menor para delinquir, acceder a un menor y tener pues, violaciones, cualquier tipo de violencia sexual, automáticamente el incremento de las penas es mayor. Para nosotros es un elemento profundamente disuasorio para no normalizar eso, ¿no? Para no evitar que esto que pasa con absoluta frecuencia en los chats de los videojuegos de los menores, en los entornos de interacción de muchos menores, adultos haciéndose pasar por menores, es el día a día de todas las redes, de cualquiera en la que interactúa ahora mismo un menor. Bueno, nosotros estamos poniendo ya una política de prevención suficientemente grande. Y luego sobre la inteligencia artificial, claro, el derecho a que tu imagen no sea manipulada y eso signifique el uso pues para eso, para contenidos pornográficos que afectan a menores, claro, hemos incorporado si no me equivoco, a las madres y a la abogada que han estado en el caso de Extremadura, que ha abierto ese debate, ¿no? A lo largo de estos meses hemos visto que se han producido más casos, pero el hecho de tenerlo regulado creo que es una labor preventiva de evitar esa normalización que muchas veces se hace de los entornos digitales, ¿no? Creo que tenemos que, lo decíamos muchas veces trabajando con jóvenes, ¿no? Lo de pegar en un patio, no hay ninguna diferencia entre ejercer violencia en un ámbito digital. Y tenemos que conseguir que la legislación sea igual. Que existe una violencia digital y existe una violencia física. Pero el bullying es exactamente lo mismo. Y creo que es uno de los objetivos que tenemos que normalizar. No, bueno, es que no le pegó, es que le amenazó con pegarle en una red. Bueno, vamos a normalizar las amenazas de violencia en una red cuando sabemos que eso tiene un impacto, pues muchas veces en depresiones, mental, en casos de suicidio que nos hemos encontrado en los centros educativos, porque si hay algo que hemos detectado que es absolutamente demoledor, es que la violencia digital se cronifica 24/7. No es como la violencia que se daba en el patio del cole, que cuando el menor se iba del centro educativo estaba su entorno de protección, su familia, su casa. En un ámbito digital con un dispositivo es 24/7. Y eso obviamente tiene unas consecuencias en salud mental, en pensamientos autolíticos y en un montón de derivadas que a nosotros nos preocupan. Pues enhorabuena otra vez por este trabajo, por este proyecto de ley, que esperemos que se apruebe con un consenso amplísimo, porque nadie puede estar en contra en el Congreso. Y darte, secretario de Estado, las gracias por haber acompañado en nuestro 50 aniversario con este importante informe y lo que nos has contado, muy interesante. Gracias de nuevo, secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, don Rubén Pérez Correa. Gracias y te esperamos aquí para cuando quieras, esta es tu casa. Cuando queráis.